Amigos, en Desayunos Informales vamos a profundizar ahora en uno de los temas que les planteamos en el inicio del programa de hoy, que obviamente es un tema muy importante que nos va a afectar a todos en el futuro y que es una discusión que se viene desarrollando, un debate, un intercambio de ideas para elaborar propuestas para una reforma de la seguridad social, una reforma jubilatoria aquí en nuestro país. Y los representantes del oficialismo en esa comisión de expertos en seguridad social presentaron en los últimos días un primer borrador con recomendaciones para llevar adelante esta reforma. Un documento que propone, entre otros aspectos, aumentar la edad de retiro a los 65 años de manera progresiva también, y dependiendo de la edad y del año de nacimiento. Ahora vamos a ahondar en los detalles. Un ingreso mínimo garantizado para los más vulnerables y modificaciones además en las cajas paraestatales como la militar y la profesional. Un primer borrador, un documento al que se llega por parte de los representantes del oficialismo, 9 de los 15 técnicos integrantes de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Hoy vamos a hablar con su presidente, Rodolfo Saldain, sobre cómo sigue este proceso ahora y bueno, cuáles son los aspectos centrales de este borrador de propuestas para la reforma jubilatoria. Bienvenido, Saldain, una vez más, gracias por acompañarnos. Un gusto, Bienvenido. muchas gracias. Bienvenido. Bueno, movidos estos últimos días y me imagino que los que vienen hasta 31 de octubre, que es la fecha límite, ¿no?, para el envío de la propuesta del Poder Ejecutivo, siguen conversando y ahora dialogando sobre estas propuestas de los representantes del oficialismo, como decíamos, con los integrantes de distintos sectores y de la oposición, ¿no? Sí, en eso estamos. Llevamos 3 sesiones de presentación de la idea y evacuando dudas, consultas sobre los alcances de la propuesta. Es un documento bastante extenso, más de 100 páginas. Y bueno, esperamos poder avanzar en las próximas semanas, ¿verdad? Tenemos un calendario bastante exigente de trabajo. Bueno, vamos a ir, si le parece, con algunas puntualizaciones específicas de los temas que, bueno, obviamente se consideran centrales de este documento que ustedes presentaron y sobre los que usted ha hecho hincapié, de hecho, en los últimos días, de la importancia de los mismos. Comencemos por lo obvio, quizás, que es el tema que ha estado siempre en debate, del aumento de la edad jubilatoria que, mediante esta recomendación que ustedes hacen, se hace, como mencionaba, de forma progresiva y no va a afectar a las personas que ahora están por jubilarse, sino más que nada a las futuras generaciones de jubilados, ¿no? ¿Cómo se va a implementar eso según la propuesta? Bueno, nosotros consideramos que es inevitable. Sabemos que es algo que ni los políticos, ni la población, ninguno de nosotros lo quiere escuchar, pero realmente pensamos que es inevitable. Por eso, desde el primer día que empezamos a hablar de este tema, digamos, yo como presidente de la comisión lo puse ahí arriba de la mesa porque más vale tener claro cuáles son los problemas que va a haber que asumir. Uruguay fijó por primera vez en 60 años la edad jubilatoria hace casi 100 años. En 1925 fue la primera vez que lo fijó en esa edad. Después en el Acto 9, en el año 79, se mantuvo para el hombre y en el año 96 se estableció para la mujer también en 60 años. Por cada año que pasa, la esperanza de vida a los 60 crece 1 mes y medio. Es decir, que en una década tenemos 1 año y algo de más de esperanza de vida. Y eso se está acentuando, esa velocidad incluso, y es esperable que en la medida en que tengamos mayor conciencia de cuáles son los efectos de nuestros hábitos que inciden en eso, mejore, y sin considerar el avance científico. Realmente allí hay un tema, hay que hacerlo. Las experiencias que hay en el Uruguay y en otros países de buscar incentivos realmente no han funcionado. La edad promedio jubilatoria del Uruguay está en 62 o 63 años según el año, desde hace muchísimo tiempo. Nosotros lo que estamos planteando es una suba de esa edad que no afecte a aquellas personas que están relativamente próximas a la jubilación. Por eso estamos pensando en la propuesta más exigente, iniciar eso con la generación del año 1967, las anteriores no, por una razón muy obvia. Es las generaciones anteriores quedaron en la ley de cincuentones. Por lo tanto, tuvieron una opción entre o el régimen o este otro, y ahora no se puede cambiar esa regla, ¿verdad? Incluso hay gente que está pagando por esa opción. Y allí planteamos para la generación nacida en el 67 subir a 61 años y así sucesivamente hasta llegar a los 65. Eso hasta la generación nacida en el 71, ¿no? 71. Sí, Planteamos otro escenario también, que es empezar bastante más tarde eso, con la generación nacida en el 71. Un poco para que haya un espectro
y ver qué impacto tiene un camino o en el otro en la sustentabilidad del sistema, ¿verdad? En los anexos del documento están presentadas las trayectorias del nivel esperable del gasto en un escenario y en el otro. Por supuesto, en el segundo es mucho más lenta la contención del nivel del gasto que en el primero. Pero bueno, allí el Poder Ejecutivo, cuando llegue el momento político, hará sus definiciones. Quiero aclarar un punto que se dijo al pasar. La edad promedio hoy es entre 62 y 63, siendo Correcto. que la legal es 60. Correcto. ¿Eso ocurre porque la gente quiere trabajar un poco más o porque hay una cuestión de trámite burocrático que se lleva a sus... No. En general es porque la gente quiere. prefiere ¿No es porque no le dan los No, años no. mínimos para jubilarse de trabajo? Bueno, puede haber algún caso que son sí, 30, ¿no? en Eso se general es mantiene. porque la gente no opta por jubilarse a la edad mínima, ¿verdad? Por múltiples razones. múltiples razones? Y esperemos que eso, además, sea un poco más así en el futuro. Hoy tenemos a los 60 años una esperanza de vida que está camino a los 25 años. Es decir, es excelente como noticia, como sociedad, pero no podemos pensar estar en 25 años sin actividad. Entonces, Después de los 60, dice usted. Claro. Claro. O sea, hasta los 85 la esperanza de vida en La general. esperanza de vida a los 60 años Claro. está en ese orden. Y ustedes, de hecho, perdón, Nico, a propósito de eso, también plantean que en el sector industria la gente que se jubile pues pueda seguir trabajando. Claro, ¿y por qué no? Es decir, ¿por qué lo puede hacer un Empleado. empleado público? ¿Por qué lo puede hacer un militar, un policía? ¿Y por qué un periodista que se jubile después no puede, digamos, en lugar de levantarse todas las mañanas tan temprano como ustedes, de pronto... No toque ese tema acá, no lo ponga así, como, no toques la herida, por favor. Pero bueno, es decir, la idea, ¿cuál es? Claro, que no las se cierre esa personas, posibilidad, que no se cierre claro, esa puerta, digamos. que puedan seguir trabajando, ya sea porque lo necesitan económicamente, Claro. como sabemos que hay mucha gente que trabaja en negro y sin ningún tipo de protección, o porque quiere tener un tipo de actividad que... es decir, Volviendo un paso atrás respecto a la discusión sobre la edad de retiro, es uno de los puntos más sensibles, primero porque obviamente es uno de los parámetros más importantes que se suelen tocar, pero además porque es muy fácil de entender en la discusión y uno ve directamente cómo le afecta. Hay otros temas que son más difíciles de transmitir. Ahora, ¿por qué se elige este mecanismo de ya establecer en los dos escenarios que ustedes proponían la fecha límite del 65 y no atar la edad de retiro a la variable, por ejemplo, de la expectativa de vida, lo cual evitaría que en el futuro tengamos que discutir nuevamente sobre la edad de retiro? Lo que tú estás planteando, Nicolás, está en prácticamente todas las reformas que se han hecho en los países europeos en el siglo XXI. Es decir, que la edad jubilatoria esté asociada a la esperanza de vida. Y nosotros lo planteamos también. Pero obviamente el impacto de eso no será en el inicio. Nosotros pensamos que un futuro tratamiento del tema vinculado a aumento de esperanza de vida se estaría dando en 15, 20 años por delante para generaciones más jóvenes, incluso, bueno, hoy muy jóvenes, tal vez tú. Y me genera una duda el tema de plantear el aumento en la edad en cuanto a los distintos oficios, trabajos, profesiones, ¿no? Hay personas que trabajan con su cuerpo, que su estado físico a los 65 años no es el mismo que otros trabajos más livianos, ¿no? Entonces, ¿no hay chance de que esto sea de alguna forma optativo, que alguien pueda digamos, en vez de decir, bueno, se estira obligatoriamente para todos, que con las límites que existen hoy se pueda optar por seguir trabajando y que todo legal y el que quiera jubilarse pueda hacerlo por una cuestión más hasta de salud? Bien, entiendo perfectamente el planteo, lo hemos tenido presente. La posibilidad de que sea optativo me parece que no tendría mayor impacto, ¿verdad? Porque entonces, hoy optativo ya es. Claro. ¿Tá? Creo sí que es posible que haya algún tipo de previsión particular para algún tipo de actividad. El objetivo como política pública no debería ser mantener actividades que sean dañinas para la salud y compensarlo con un retiro temprano, sino al contrario, que no hubiera actividades dañinas para la salud. De hecho, hay en nuestro esquema un amplio conjunto de bonificaciones de servicios que no se revisan desde hace varias décadas, pese a que la ley dice que deben
revisarse cada 5 años. En ese contexto de bonificaciones de servicios, allí es donde podría contemplarse ese tipo de situaciones que ya tiene contemplación, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos poner muchos ejemplos de bonificaciones. Maestros tienen bonificaciones de servicios, tienen las personas que tienen determinado tipo de trabajo de un alto riesgo. Entonces, allí ese es el instrumento para contemplarlo. Ahora, el borrador dice, en ese tema justamente, se propone que todos los parámetros del sistema converjan a un régimen igualitario, cualquiera sea el sector de actividad, pero deja abierta la puerta a tratamientos de excepción. Correcto. Pero justamente uno de los temas que ha estado sobre la mesa, por ejemplo, el de los militares, que se jubilan mucho más temprano. No es esta, y se había dicho, bueno, vamos a tratar de ir a un régimen único. ¿Ese planteo de dejar abierta la puerta a una excepción no va a ser la puerta por la cual se mantenga todo como está? En alguno de los otros numerales vamos con más detalle, ¿verdad? Primero, estamos planteando que el concepto de retiro obligatorio, que es el retiro temprano del militar, sea solo para el militar propiamente, aquel que es el combatiente o de comando si es el de carrera, ¿no? Y también estamos planteando una suba de esas edades mínimas. En los demás parámetros, forma de cálculo de la jubilación, etcétera, etcétera, pensamos que no hay razones para que sea diferencial. Es decir, las propuestas están inspiradas en un principio de igualdad, que ante una misma situación exista la misma cobertura. Ese principio de igualdad admite excepciones que tienen que tener un sólido fundamento y que la diferencia tenga una relación de proporcionalidad con el fundamento. Por lo tanto, si bien un policía que tiene una bonificación, por ejemplo, los policías por cada 5 años se les computan 7, ¿no? Es decir, el policía ejecutivo, ¿verdad? El policía que es propiamente policía. Es decir, allí hay una justificación. También puede haberla en otro tipo de casos. En el caso de estoy pensando en las trabajadoras domésticas, por ejemplo. Las trabajadoras domésticas no tienen bonificación y en general están jubilándose en el orden de la regla general de los 60, entre 60 y 63 años, por allí. Acá no va a haber, ustedes lo indican también en el documento, una edad de corte, ¿no? Para pasar del sistema vigente al sistema nuevo, sino que, bueno, los años que se trabajó con el sistema actual corren con ese sistema y los que se trabajaron por el sistema nuevo eventual correrán por ese sistema, ¿no? Correcto. Es así, estamos yendo a una regla de proporcionalidad. Claro. Entre el tiempo aportado por el sistema viejo y el tiempo por el sistema nuevo. No hay, con estas propuestas no surge el umbral que generó, por ejemplo, los cincuentones. Claro, claro. Es para evitar eso. Claro, es una regla de transición muy lenta, ¿no? Porque lleva mucho tiempo en esa transición. Capaz que conviene presentar el esquema general al que ustedes proponen. Recordemos, esto es una propuesta técnica que le falta todavía la discusión política, pero bueno, por un lado estaría el pilar de reparto, que eso seguiría como estamos hoy en día, con los aportes al BPS. El pilar de ahorro individual, o sea, las AFAPs, eso se mantendría. Habría un pilar de esquemas complementarios, plenamente financiados, entiendo yo, porque ahí se me escapa un poco, es lo que sería un seguro, digamos, alguien que esté interesado en una sobrejubilación y haga aportes en algún esquema que le permita eso, por fuera de lo que tendría una sobrejubilación o un retiro más anticipado. Ahí está. Y después, que creo que son lo más novedoso, más allá que hay algunas cosas parecidas en el esquema actual, el ingreso mínimo garantizado, lo que ustedes llaman el pilar cero, que sería una especie de jubilación mínima. No sé bien cuál sería la diferencia. Claro. Con la jubilación mínima que existe hoy, por ejemplo. La arquitectura del sistema es la que tú estás planteando. Me faltaba una parte más que son las pensiones no contributivas. Bueno, está bien. Sí, esa es para aquellas situaciones de personas en situación de carencia de ingresos importantes. Que no lleguen al derecho a la jubilación. Correcto. En ese caso hay un aporte, ¿no? Eso corre por cuenta de rentas generales, claro. Es lo que existe hoy, ¿verdad? A partir de los 65 años en la asistencia a la vejez del MIDES y la pensión a la vejez del BPS hasta de los 70 en adelante. Pero ese no es el beneficio suplementario que están no, es otra cosa aparte. Esa es para las personas que están en situación de pobreza fuerte, ¿verdad? Personas que no trabajaron y demás. Lo del ingreso mínimo garantizado es una forma diferente de asegurar un ingreso mínimo. Hoy tenemos una jubilación mínima que está en el orden de los 14.800, 15.000 pesos aproximadamente, que es indiferente del volumen de lo que la persona aportó.
para quien aportó por 20.000 pesos, por 30.000 pesos, van todo a la jubilación mínima de un valor uniforme. Acá lo que estamos buscando es reconocer un diferencial por el aporte. Por lo tanto, el subsidio que reciben quienes tienen jubilaciones más bajas va decreciendo. Es más baja, cuanto más baja la jubilación, mayor la cantidad del suplemento, pero incide de todas maneras el tiempo que la persona aportó y la cuantía de lo que la persona aportó. En ningún caso va a ser menor que lo que es la actual jubilación mínima, pero mantiene el efecto de aportar y el estímulo a que efectivamente se aporte por un salario real. O sea, para la persona que recibe la jubilación mínima no habría mayores diferencias. Hay como un tema, no sé si contable, en cuanto a que en vez de acceder a una jubilación mínima per se le reconoce cuánto derecho ganó en la jubilación y se le complementa, mucho o poco, dependerá de cada caso, para llegar a ese umbral de la jubilación mínima. Sí, y eso implica que la tasa en que se sustituye, la tasa de reemplazo, la jubilación en relación a lo que era el salario de actividad, va a ser del orden de casi el 100% o incluso más para los deciles más bajos de ingresos, el decil 1. Y después va decreciendo, ¿verdad? Hasta ubicarse en el eje de un 50%, que es más o menos lo que hoy también se obtiene por una jubilación. 3 de cada 4, o sea, un 75%, quedarían en esa jubilación mínima o en ese pilar cero, según... Todo, es decir, 3 de cada 4 personas se estima que estarían percibiendo un suplemento adicional a lo que generan con su propio aporte y el de su empleador. Bien, me interesa preguntarle también por el tema del ahorro personal, ¿no? O sea, porque eso también, el régimen de ahorro individual y los aportes al BPS, ustedes también planifican modificaciones, ¿no? Entonces me gustaría clarificar un poco bien cómo va a ser eso, porque esto también ha generado cuestionamientos desde el sector, por ejemplo, los trabajadores en el BPS, ¿no? Ramón Ruiz, el director social del BPS, señalaba que para empezar no están de acuerdo con el régimen de AFAP, pero aparte que este sistema que ustedes están planteando no soluciona los problemas de base que hay. ¿Qué es lo que ustedes plantean concretamente? Bien, nosotros lo que planteamos en relación al BPS es que va a seguir siendo un sistema híbrido, con parte financiado con los aportes de trabajadores y empleadores y también con recursos fiscales. No hay forma de que el BPS se sostenga solo. No hay forma. Exacto. No hay forma, no es deseable y no es el objetivo. El objetivo sí, ¿cuál es? Que el tamaño o el peso de la mochila que estamos poniendo sobre las futuras generaciones cada vez más chicas no sea tan grande como el que implica la actual trayectoria del gasto. Entre el 2009 y el 2019, en esos 10 años, el presupuesto de jubilaciones del BPS subió 2,5 puntos del Producto Bruto Interno. Y la tendencia es que siga creciendo. Es decir, eso lo que buscamos es contener esa tendencia y alivianarla. Y buscamos que una parte significativa, sobre todo para los deciles de más altos ingresos, sea producto del ahorro de las personas, de lo que es hoy el ahorro obligatorio y también de modalidades de ahorro voluntario que se busca estimular. Una de ellas es, por ejemplo, redireccionar el estímulo de la Ley de Inclusión Financiera. Si ustedes saben que cada vez que pagamos con una tarjeta de débito o pagamos con una tarjeta en un restaurante, parte de eso, es decir, parte del IVA afectado a eso, el Estado lo cede para fomentar el uso del medio. Pensamos que ese objetivo ya está logrado, es decir, ya hay un uso masivo de los medios electrónicos, entonces eso estamos proponiendo destinarlo a ahorro de las personas. Es decir, allí habría una reasignación de ese porcentaje del IVA hacia cuentas de las personas que decidan hacer ahorro voluntario, ¿no? Cada vez que una persona paga con una tarjeta, ahorra en una cuenta personal. Correcto. ¿Y ahora correcto. dónde va ese dinero en este momento? En este momento te figura como una deducción en tu estado. Ah, claro, no se deduce más del Estado. Exacto. No se va a reducir más ese gasto, digamos, para el consumidor. Es una propuesta, ¿verdad? Habrá que verla. El dinero se te devuelve no en el momento, sino en el futuro. Exacto, en el futuro, y que además permite que darle cierta formalidad también a trabajadores que de pronto tienen ingresos, pero que no tienen ingresos que surgen de un recibo de sueldo, por diferentes razones. Bueno, pero allí, digamos, hay una forma
Y ahí habría un mecanismo de estimular el ahorro voluntario adicional de las personas. ¿Y el aporte cómo va a ser de las personas a la SAFAP y al BPS? O sea, ¿eso cómo se Eso mide, cómo se computa? ¿De la misma manera? La idea no es cambiarlo, es decir, las franjas que están actualmente. En el sistema mixto. Sí estamos proponiendo cambiar la dinámica de la opción, que por defecto se haga la distribución que prevé la ley entre BPS y AFAP, en lugar de que se requiera una acción positiva del trabajador. El trabajador podría llegar a decir, no, no quiero ir, y bueno, y allí tendría que expresarlo, pero es una forma también de atenuar gastos asociados a la venta, ¿verdad?, que hoy tienen las administradoras. Claro. Un tema importante de futuro que estamos planteando es que cualquiera sea el sector de afiliación de las personas, todos los nuevos trabajadores vayan a un sistema igual al que tiene el Banco de Previsión Social. Es decir, no hay razones para que los bancarios tengan un sistema diferente, los profesionales. Que no haya cajas distintas. Cajas puede que sí, pero que administren el mismo régimen. Que no haya El régimen mixto. ¿Tá? Una parte que vaya vía reparto y una parte vía ahorro. ¿Y qué pasa con, acá por ejemplo, estamos hablando de que el régimen cambiaría para las personas menores de 50 años, como para que lo entiendan, Sí. ¿no? Para hacerlo más fácil. El tema de los porcentajes de aporte, los porcentajes que vamos a cobrar cuando nos jubilemos, ¿esto con este cambio se mantiene, cambia? Cambia. Estamos proponiendo ir a un esquema en el cual por cada año que la persona aporte, Sí. se calcule un porcentaje, se aplica un porcentaje. Eso hoy tiene una fórmula diferente. Nosotros estamos planteando que, por ejemplo, para una persona que tenga una carrera completa, 40 años de aportación, se aplique un factor por cada año, por ejemplo, 1.3% por cada año de aporte. Allí sería 1.3 por 40, el porcentaje que esa persona estaría teniendo, un 52%, ¿verdad? Y eso, es decir, según la cantidad de años de trabajo, aumenta y disminuye con menor cantidad de años de trabajo. Pero ¿cómo cambia eso en relación a hoy? Hoy tienes un porcentaje del 45% Ajá. con 60 y 30, y ese porcentaje de 45% crece a razón de un 1% por año hasta llegar a 35 años de trabajo. Ese crecimiento nosotros lo ponemos un poquito mayor para que sea también un estímulo a, bueno, seguir trabajando. Como decía recién, el documento habla de que se recomienda que el régimen sea de base igual para todos, sin importar el nivel o el sector de actividad. Le voy a hacer una pregunta sobre la caja militar. La que está más surgida es la caja de profesionales, ¿no? Que, bueno, ahora está atravesando un proceso eleccionario, pero había elevado una propuesta con un proyecto de modificación que habían trabajado durante mucho tiempo, que entiendo yo, esta es una opinión personal, no estaba a la altura de lo que, por ser eufemístico, ¿no? No estaba a la altura de lo que la situación crítica de la caja requería. ¿Qué es lo que se está previendo para eso? Porque ahí capaz que los tiempos de toda esta discusión no son los tiempos críticos que tiene la caja de profesionales. En esto tenemos que distinguir los tiempos de la discusión y los tiempos de la transición. Los tiempos de la discusión creo que no son, digamos, particularmente diferentes. Me parece que esa discusión de caja de profesionales se va a estar dando en el último trimestre de este año, una vez que cambien sus autoridades. Hay elecciones este mes, en unos días, y allí se comenzará a hablar con las nuevas autoridades. Lo que sí en la transición entre el régimen actual y el nuevo, la caja de profesionales no tolera la transición que nosotros estamos proponiendo. Requiere cirugía mayor. Y eso pasa cada vez que se dilata la toma de medidas, ¿verdad? Caja de profesionales tenía una trayectoria que ya hace una década prácticamente se preveía que esto iba a estar ocurriendo. Se aceleró un poco en el último año, producto de la pandemia, y la transición que nosotros estamos proponiendo, en general, para la caja de profesionales va a tener que ser seguramente más severa. ¿Y esa cirugía mayor por dónde pasa? Y esa cirugía mayor pasa por que la propia caja, en su autonomía, decida por dónde
acotar por dónde recortar. La propuesta que hizo la Caja, a la que hacía referencia Nicolás, claro, Recortar salario del directorio y pero eso otras está bien, eso es simbólico y no digo que no haya que hacerlo, ¿tá? Pero eso no cambia, no va a mueve la afectar, aguja, claro, no mueve la el aguja. fondo del asunto. Si la Caja operara con 0 funcionarios, el problema sería exactamente el mismo, ¿tá? O sea, el propio organismo habla de un déficit para este año de entre los 65 millones de dólares y los 100 y algo. La Caja ha estado pagando más de lo que podía y lo que pagamos los profesionales en base a los fictos es bastante arbitraria en su distribución. Allí hay que trabajar por el lado de los beneficios que se están pagando, los beneficios que vamos a cobrar, y lo digo, me involucro porque, bueno, si llevo unos 40 años de aporte a la Caja de Profesionales, es decir, lo que vamos a cobrar de futuro los profesionales también va a tener que estar en juego, y allí esperamos que las nuevas autoridades logren hacer una propuesta más sensata. Con esta que se había planteado, la Caja lograba salir del paso, si es que se lograba un puente, y por unos 10, 15 años. Pero después volvía a lo mismo. Claro. Eso no es una solución. Lo que está además esa urgencia sobre la mesa es un pedido de financiamiento de parte de la Caja para poder solventar ese déficit que tiene. ¿En qué medida tiene que estar atado a que el compromiso de cambio sea mejor que el que están proponiendo ahora, que en definitiva es un parche por unos años? Es que tiene que estar atado. Pensémoslo a nivel de la economía de cada uno de nosotros. Si tenemos un déficit sistemático todos los meses, que además va creciendo, yo no lo arreglo pidiendo plata prestada. Tengo que revisar mis gastos, o mis ingresos, o las dos cosas. Por lo tanto, si fuera necesario recurrir a algún tipo de aporte del Estado, que en definitiva es aporte de toda la comunidad, ¿verdad?, vía impuestos, tiene que estar asociado a un sistema sano de futuro. Entiendo, o sea, entiendo mal o, bueno, con estas autoridades que están saliendo ahora no se pudo arreglar el problema. Se espera que asuman las nuevas autoridades que van a resultar de la elección para ver si vienen con la disposición de generar las transformaciones que la Caja está necesitando. Correcto. Ese es el planteamiento con las nuevas autoridades, es con las que habrá que definir el tema. Con los sueldos, por más que no muevan la aguja, hay algún sueldo que llamó mucho la atención, ¿no? 600 y pico mil pesos para un organismo tan deficitario, choca, ¿no? Que además tiene una proporción de activos y pasivos que es muy favorable, ¿no? Es muy favorable, lo cual hace más grave el problema, porque siempre la relación activo-pasivo, en general, con el sistema general y en la mayor parte, es deficitaria. Acá no, lo cual es parte del problema, porque a medida que los profesionales activos empiecen a jubilarse, no hay reserva Cada vez va a ser para peor. hacer frente a eso. No, claro. a ver, claro. La última, Salem, porque tenemos que cerrar. Sobre el tema de la mujer, que me parece importante destacarlo. ¿Cuáles son los instrumentos que se profundizan con este documento? Bien, nosotros estamos proponiendo generalizar el cómputo adicional por hijo a las instituciones que no lo tienen. No rige para todas eso hoy. Nos parece que está conveniente como política que rija para todas. Sabemos que eso es un costo adicional, pero bueno, el hecho de que haya algunas que no lo tienen, algunas cajas, nos parece que es una diferencia que no tiene fundamento. Estamos proponiendo también que ese cómputo pueda duplicarse en el caso de aquellas familias que tienen hijos con discapacidad severa, y estamos planteando también la posibilidad de que la mujer quite del cómputo para la jubilación, si no le sirve, algunos años en el entorno del nacimiento de los hijos. Ajá. Es decir, porque allí suele darse menor carga, menor horario, que no siempre está adecuadamente compensado Claro. por otros esquemas, ¿verdad? Entonces, de los 300 meses que planteamos para hacer el promedio jubilatorio, en el caso de la madre, de la mujer madre, estamos planteando la posibilidad de que pueda sacar hasta un total de 60 meses de ese cómputo según la cantidad de hijos y demás. Muy bien. Rolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Han quedado muchos temas, obviamente, Sí. para seguir conversando, pero bueno, más adelante lo invitaremos nuevamente. Y todo un desafío tratar de explicar estos temas. Complejo. Bueno, Muchas gracias por bueno, acompañarnos. han logrado poner el tema sobre la mesa y creo que se está discutiendo no solo acá, sino en muchos programas y que es un gran aporte, me parece.
Muchas gracias por Ojalá todo sea el para- esfuerzo de ustedes en la comunicación. No, por favor, ojalá sea para mejorar todo el sistema y que sea más beneficioso para los uruguayos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Pase bien, buena Muy jornada. amables. Bueno, vamos a avanzar, amigos, en otros temas y ya vamos directamente a la siguiente entrevista que tenemos para